Bueno, vamos arrancando, ¿te parece, Edgardo? Y si Dale, la me gente se parece va bien. sumando, Dale, me parece bien. Bueno, en primer lugar, gracias Julián por la oportunidad de charlar y por la invitación, no, amable vos. invitación. Eh, Nada, quizás quisiera contarles un poco, digo, estamos con el operativo Detectar de Villa 20, ubicados en realidad del lado de Soldati, si no me acuerdo mal los barrios, porque estamos en Escalada de Cruz del lado de Soldati. Eh, Armándolo durante ya la semana pasada y lo que va de esta, y ya venimos obteniendo la experiencia del detectar de la 1114, que ya está trabajando con bastante más público. La idea de estos operativos es una respuesta, digo, muchos de nosotros encontramos que en el sistema armado por la Ciudad de Buenos Aires para detectar casos de COVID era muy lento, y que si todo progresaba con el mismo ritmo con que se había diseñado lo que llaman las UFUs en los hospitales para la detección de casos, íbamos a terminar muy mal. Porque digo, generaron un dispositivo que tiene una limitación física y arquitectónica muy importante. Y ya no sé si por cabezones o por qué, digo, no escuchaban las críticas en relación a lo que se podía mejorar de ese dispositivo. Digo, algunos de los frenos que tiene es la espera en ese dispositivo que es armado en unos consultorios pequeños y solo en eso. Entonces, digo, tenía como algunos inconvenientes muy importantes que lo que producían en lo concreto era un freno diagnóstico. A partir de esto, algunas inquietudes, charlando con algunos comuneros, con alguna gente del Ministerio de Salud de Nación. Digo, tenemos la suerte de conocer hace tiempo algunos funcionarios. Bueno, impulsamos el operativo Detectar, lo que se conoce como operativo Detectar, que es un operativo armado en conjunto entre varios ministerios de ciudad y varios ministerios de nación. Se arma en lugares extrahospitalarios y se trabaja en la búsqueda de contactos a partir de los familiares o contactos estrechos de los pacientes COVID positivos. En principio este es el objetivo primario del detectar. En la marcha avanzamos con la incorporación de gente sintomática, sobre todo en los barrios vulnerables, produciendo un cambio en el protocolo nacional o el protocolo de ciudad. Digamos, tienen determinados síntomas que cumplidos se convoca al hisopado. En los barrios populares lo que logramos establecer fue una menor cantidad de síntomas. Digo, atento a la circulación comunitaria, como se le llama, circulación viral, que está viendo en los barrios populares, digo, que venimos viendo hace tiempo, que capaz que en lo que va a la Comuna 8 recién está arrancando, pero que venimos viendo hace tiempo, primero en la 31, después en la 1114, establecimos bajar la cantidad de síntomas para hisopar, para llegar a más gente. Y está teniendo éxito. Entonces tenemos dos situaciones. Por un lado buscamos personas con un solo síntoma y convocamos a hisopar, y por otro lado buscamos contactos estrechos de gente con COVID positivo, con o sin síntomas. Si es sin síntomas, es entre el día 7º y el día 10º, para poder pescar el virus en el momento en que está más florido. Y si es con síntomas, en cuanto tenga un solo síntoma, con fiebre, sin fiebre, anosmia, digo, cualquiera sea el síntoma que presente, estamos incorporando a esta gente para la detección temprana. Está siendo exitoso. El porcentaje de positividad en la 1114 es de arriba del 50%, estamos en el 54% más o menos, lo cual quiere decir que todavía estamos testeando poco. En términos ideales, se supone que este tipo de testeos debiera estar dándonos, casi sería el momento de probablemente dejar de hacerlo cuando llegáramos al 10%, digo, o al 10 o al 90%.
Digo, en el 54 quiere decir que es acertado lo que estamos haciendo, hay que hacerlo un poco más todavía. Acá en Villa 20 estamos por el momento con un 30% aproximadamente de positivos. Estamos más abajo y con mucha menor cantidad de casos. Sí van a ver en estos primeros días de detectar, por un lado, como el dispositivo se instala y entonces se está buscando más, van a haber un aumento del número de casos. Digo, no nos preocupemos, porque va a haber un aumento claro del número de casos a partir de mayor búsqueda, de mayor diagnóstico. Y por otro lado, la progresión del contagio también va a hacer que los casos aumenten. En general, cuando son pocos casos, es más notable el aumento, digo, se duplica cada menos días. Vieron que ahora todos somos como medio expertos en esta historia y hablamos del tiempo de duplicación y de las curvas y de aplanar la curva, pero digo, está bien que así sea, está bien que uno conozca de sus enfermedades. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires en este momento está duplicando cada 14 días aproximadamente, en los últimos 4 o 5 días. La 1114 está duplicando cada 8 días. Y probablemente lo que vamos a ver en estos días estudiándolo, en la Villa 20 vamos a estar duplicando cada menos días todavía, sobre todo porque son cifras chicas. Después esto se va a alargar y bueno, cuanto mejor o peor hagamos el tema de los aislamientos, vamos a tener que se achican los días de duplicación o se alargan. ¿Sí? ¿Es más o menos claro? Sí, ¿podrías explicar bien, porque vos lo dijiste ahí rápido al pasar y creo que está la clave de todo, ¿no? Se supone que si llegamos a un techo del 80% o del 90%, como vos dijiste, de casos positivos, ahí el trabajo, digamos, entre comillas, estaría perfecto. Se supone así, ¿no? Está bien interpretado. Si tenemos una positividad muy alta, quiere decir que estamos todos infectados. Entonces ya ni siquiera, digo, si uno encuentra eso, ya ni siquiera haría falta testear, porque directamente ante la aparición de fiebre implicaría el COVID. Como, no sé si se acuerdan, por suerte no fue así este año en Villa 20, pero en la epidemia de dengue ya lo estudiamos esto, llega un momento en donde hay tanto dengue circulando que uno directamente ni hace el análisis, directamente por síntomas, cuando supera determinada cantidad, directamente por síntomas hace el diagnóstico de dengue porque le pega a todos. Entonces ya no hace falta un análisis de laboratorio, sacarse sangre y entrar en un circuito más complejo para hacer un diagnóstico. Entonces, si tenemos el 80 o 90% positivo, es que todos estamos infectados, ya no hace falta análisis. Mientras tengamos en la zona donde se hace el testeo, digamos, estamos hablando siempre de en la zona donde se hace el testeo, por eso se está haciendo como geográficamente. Estamos, por eso acá en un 30%, recién estamos buscándolo, y si hacemos esta búsqueda temprana, que es lo que se está intentando, y logramos aislar a aquellos contagiados, y es probable, o por lo menos es el intento, a que se contagie mucha menos gente y entonces se aplane la curva. En la 1114 estamos en un 50 y pico, digo, estamos mejor en términos de contagio que en la Villa 31, pero la verdad es que es bastante alto, por eso quiere decir que una de cada 2 personas que entra a hisopar se da positivo. Y debiéramos trabajar un poco más para aumentar la base de los que hisopamos para que sean menos porcentaje de positivos. ¿Uno de cada cuánto dijiste? Porque uno de cada 2. Uno de cada 2. 53%, más de uno de cada 2. Quiere decir que la mitad de lo que estamos llevando a hisopar es positivo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. El área programática que vos tenés a cargo, ¿qué CESAC son los que dependen del área programática? Es gigante. Es la área programática del Piñero, es gigante. Tenemos 12 centros de salud. El número de los centros de salud es cronológico, entonces es difícil ubicarse por eso. Pero tenemos varias comunas, ¿no? Claro, tenemos comunas 7, 8 y 9. Tenemos en Soldati, los de la Villa 20, Carrillo, la 1114, Sildañez, y Barrio Nájera y Parque Avellaneda. Es amplio. Bien. Yo dejaré abierto a las personas que quieran hacer preguntas. Lo que le pido es que sean breves y concretas las preguntas. Me levantan la mano o lo hacen por chat. Y vamos haciéndolo un poco más dinámico. ¿Les parece? Dale. Alberto, vos querías. Alberto, Sí. dale.
¿Qué tal, doctor Napov? ¿Cómo le va? Escúcheme lo siguiente, en la cantidad de estos porcentajes positivos que ustedes vieron en la Villa 20, ¿pudieron determinar qué porcentaje son personas de riesgo, digamos, mayores de 65 años o con enfermedades mórbidas que corren riesgo su vida por el COVID? No, la verdad es que yo al menos no tuve tiempo de meterme en eso porque todavía estoy seriamente en la búsqueda activa y en la promoción de búsqueda activa. Sí tenemos algunos datos claros que probablemente nos lleven justamente a la pregunta que vos haces. La verdad es que tenemos menos infectados que en la Villa 31, bastante menos infectados que en la Villa 31, por ahora al menos, tanto en términos diagnósticos como en porcentual del hisopado. Yo les decía que en la 31 en porcentaje está dando el 70% de los que se van a hisopar son positivos. Acá estamos en el 50 y pico, y en número, como en la 31 arrancó antes, también estamos en un número menor, pero sin embargo llamativamente tenemos mucho más fallecidos que en la Villa 31. Digo, en este momento en la 1114 estamos con 20 personas fallecidas, que comparativamente es mucho en relación a esto, y la verdad es que nos llama bastante la atención. La explicación probablemente esté dada por las comorbilidades o por edad avanzada. De todas maneras, es difícil de pensar, digo, la población de la Villa 31 no parece tener características tan diferentes a la del Bajo Flores, sin embargo tenemos mucha más mortalidad presente acá. No sabemos, porque actuamos temprano, la verdad es que aún antes del programa Detectar tenemos mucha relación con las organizaciones barriales, organizaciones sociales, políticas, religiosas. Entonces, en cuanto apareció el primer caso, lo vimos, lo aislamos, estuvimos encima, acompañamos, nos conectamos con el IBC para que se les provea de comida. Digo, estuvimos la verdad que muy encima desde el principio. Todavía está a explicar, a estudiar como más minuciosamente qué pasó en esos casos de fallecimiento, porque fue. El primero sí era una persona grande y con comorbilidades. No todos eran tan grandes, tenemos muertos de menos de 40 años. Y la verdad es que además llega a determinada altura de la vida, como decía mi abuelo, que si te levantás, te sentás en el costado de la cama, te mirás los pies y no te duele nada, es porque estás muerto y no te avisaron. Llega un momento de la vida en donde todos tenemos, el que no tiene colesterol está un poquito gordito, el que no tiene hipertensión, el que no tiene diabetes. Entonces esta historia de las comorbilidades, la salud no se define como 0 y 1. La salud es como un extenso gama de grises, claro, es una extensa gama de grises en donde uno siempre está un poco sano, un poco más enfermo. Así que tampoco que como estamos sanos no nos toca, o como estamos enfermos nos va a tocar. Hay como una extensa gama, y la población con más necesidades en general tiene más carencias y más enfermedades. 55 años con situaciones de mucha vulnerabilidad no son lo mismo que con situaciones de poca vulnerabilidad. Y además, Europa definía, y ya lo dejo con esto, y además Europa, cuando define que el problema son los adultos mayores, define adultos mayores como persona mayor de los 55 años. Entonces ahí a varios nos pega encima. ¿El Piñeiro en lo que es terapia intensiva está preparado o ustedes tienen que derivar a otros nosocomios de la Ciudad de Buenos Aires? Los hospitales están funcionando en red. El Piñeiro está preparado. Ya estamos con una cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas bastante importante. Y con camas comunes, digamos, de clínica médica, también bastante importante. ¿Cuál es la cantidad de camas de terapia que tienen, Edgardo? Tenemos 8 camas de terapia intensiva y 8 de terapia intermedia. Y hay cerca de, depende del momento, pero entre 30 y 40 pacientes más internados en el hospital. Bien. Con COVID. Tengo 3 personas, a ver, voy por partes. Tengo a Gonzalo, tengo a Paula y tengo a Karina.
Lo que les pido es ir silenciando los micrófonos de las otras personas. Te silencio, Alberto. Te silencio. Así que, Gonzalo, podés habilitar el micrófono y preguntar, dale. No, yo quería preguntar esto, ¿por qué Europa define esto de las personas mayores de 55 años? Me parece que hay un aspecto político. En Europa se piensa que es mejor para la opinión pública, y bueno, el que vivió mucho, si se murió, vivió mucho. Me parece que, ¿por qué esto de que definen a qué se debe a una cuestión médica o a una cuestión política? No me queda claro. Yo la verdad es que no lo sé, te voy a contestar con algo de mi experiencia. Hace muchos años yo me había hecho amigo del director de salud mental de Bolonia. Y estaba visitándolo, venía él, a veces iba yo, y estaba visitándolo y en un momento me dice que me quería hacer una consulta, que lo había estado pensando, que no tenía mucha gente con la cual conversarlo y que tenía que definir si al año siguiente se jubilaba o seguía trabajando en su puesto. Entonces lo miré y me resultaba extraño porque me parecía una persona joven, me llevaba algunos años, pero me parecía una persona joven. Entonces le pregunto, pero Giovanni, ¿cómo es esto? ¿Qué edad tenés? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Y me cuenta que tenía 53 años. Entonces a mí no me daba la cuenta con nuestras ecuaciones. Entonces le pregunto, ¿cómo es acá? ¿Cuántos años? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Porque no es muy común ser médico en Europa y trabajar al mismo tiempo, no es muy común. Entonces no le encontraba la manera de hacer las cuentas. Entonces me dice, no, que él había empezado a trabajar después de recibirse de médico y de hacer su especialidad, pero que en Italia los años de universidad eran considerados como años de aporte jubilatorio. Entonces él ya tenía mucho más de 30 años de aporte jubilatorio y no tenía edad mínima para jubilarse, con lo cual a partir de los 30 años de aporte se podía jubilar. Entonces quizás el tema de personas mayores tenga algo que ver con eso, con alguna concepción política de tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo de descanso, tiempo de recuperación de algunas cosas. Se Ahí me tengo ocurre a más Paula. por ese lado, digo. Hay algunos factores biológicos, pero la verdad es que se me ocurre que tiene que ver más con una concepción sociosanitaria que con una cuestión exclusivamente biológica. Ahí tengo Gracias. a Paula Moro. Igual vamos a seguir dando una segunda charla. Sí. Paula Moro, que te quiere hacer preguntas muy particulares sobre... Ahí la vi, ahí la estoy leyendo. Ahí está. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hola. Yo trabajo en el programa Puentes Escolares en la zona de Flores con población en situación de vulnerabilidad y estamos haciendo acompañamientos telefónicos por WhatsApp y quería saber, en caso de que o alumnas de nuestro taller nos consulte esto, ¿no? Por ejemplo, la otra vez la gente inflamada. ¿Cómo es el funcionamiento de la atención a la salud para el resto de las situaciones aparte del COVID? Aparte del COVID. La verdad que es uno de los problemas que hablábamos hoy. Intentamos definir funciones esenciales de los centros de salud, definimos funciones esenciales de los centros de salud que venimos sosteniendo. Por ejemplo, control de niños sanos, por ejemplo, métodos anticonceptivos, medicación de pacientes crónicos, por ejemplo, pacientes diabéticos. Definimos algunas de estas cosas. En relación a odontología definimos la atención de urgencias, y ahora te voy a explicar, o después te voy a explicar una complicación de la odontología en particular. Pero bueno, la verdad es que en los centros de salud venimos sosteniendo esto, como estas funciones esenciales, porque entendemos que hay algunas cosas que no pueden faltar, que el COVID no es todo, que hay algunas cosas que no pueden faltar. Es cierto que los recursos que tenemos son limitados, los recursos, sobre todo cuando uno piensa en esto, digo, los recursos humanos que tenemos son limitados. Entonces, la misma gente que se está dedicando a la atención de COVID, a la búsqueda de casos activos, es la misma gente que se dedica a todas las otras cuestiones. Entonces, ahí hay algún choque de prioridades que por eso definimos algunas esenciales y algunas no esenciales las dejamos de lado para después. El segundo nivel de atención no definió tan
tan claramente las cuestiones esenciales y uno ve cómo van cayendo especialidades sin mucha respuesta en lo inmediato, tanto en el sistema público como en el privado. En el privado nos pasó más o menos lo mismo a todos, ¿no? Los que nos atendemos por el sistema de seguridad social, pasó más o menos lo mismo en todos lados. La prioridad pasó a ser el COVID y todo lo que sea postergable, uno tiende a postergarlo porque además, ¿para qué meterse en algún lugar que puede tener un mayor porcentaje de virus que en la propia casa? Digo, esto de la respuesta de la cuarentena fue una respuesta favorable, positiva, que está demostrando un éxito. Digo, es difícil cantar victoria, pero digo que está demostrando ser exitoso. Entonces, si uno puede postergar la visita a algunos lugares, es mejor postergarla para después. Pero es cierto que hay algunos que no son postergables. Entonces, esos son los que intentamos sostener. En relación a la odontología, la práctica odontológica es una práctica en particular que requiere de mucho cuidado por infecciones. Digo, uno abre la boca y si tiene virus lo tiran para todos lados, aerosoliza, se llama en medicina. Y además el odontólogo o la odontóloga también tiene que tener mucho cuidado para no contagiarme a mí. Entonces, yo puedo evitar ir al odontólogo, la verdad es que lo evito, y si el odontólogo puede evitar atenderme, la verdad es que lo va a evitar. Sobre todo porque además hacen falta muchos elementos de protección personal, de los que no disponemos tanto. Digo, ahora disponemos bastante más, hasta hace poco no disponíamos, digo, estaba bastante complicada la provisión de elementos de protección personal y tuvimos bastantes problemas y angustias y ansiedades nuestras de los profesionales por eso. Digo, ahora están mejor, no hay tantos, pero además una atención odontológica implica que hay que desinfectar absolutamente todo lo que está dentro de ese sillón, porque el virus puede quedar en cualquier lugar. Entonces nos encontramos con unas cuantas complicaciones en relación a eso. Con lo cual la atención odontológica está más que bastante muy limitada. Hay algo, tiene que ver solo con la atención de urgencias y exclusivamente con la atención de urgencias. Sí nos encontramos que, como les decía, algunos hospitales dejaron de hacer casi todo o muchas cosas, entonces, por ejemplo, hay menos control de niños sanos. El control de niños sanos, digo, todos los que tuvimos o tenemos hijos, es la revisación de los pibes regularmente por parte del pediatra, que básicamente los mira, los pesa, los mide, mira la vacunación y da algunos consejitos. No mucho más, pero a uno como padre lo tranquiliza muchísimo saber que la cosa anda bien. Como hay menos control de niños sanos, cuando el chico es muy chiquito, digo, los recién nacidos, necesitan un control como bastante más frecuente. Y como hay menos control, lo que empezamos a encontrar es chicos con bajo peso, que nos preocupa bastante, digo, porque era algo que en la ciudad de Buenos Aires era bastante escaso, empezó a haber más chicos con bajo peso, con desnutrición. Los meses de vida es como muy rápido, entonces, si yo espacio el control, los primeros meses de vida requieren de un control pediátrico cada mes, mes y medio. Si yo ese control lo espacio cada 3 meses y capaz que el pibe empezó a bajar de peso, bueno, capaz baja mucho de peso y no lo miró nadie. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, en este momento en el hospital hay internados algunos chiquitos, algunos bebés con bajo peso que tiene que ver con la falta de control. Por eso intentamos hacernos tanta fuerza para sostener algunas actividades esenciales. Si yo dejo de dar métodos anticonceptivos, lo más probable es que me encuentre en unos meses con muchos embarazos no deseados, con las complicaciones que eso implica. Entonces hay que tratar de pensar qué, muy bien qué, de pensar entre muchos, muy bien qué, para no pifiarla mucho, y de sostener algunas cosas con toda la fuerza que se puede. Bien, tengo a Karina y Amin, y después tengo a Viviana. Así que Karina, Amin, tienen la palabra. Hola, buenas tardes. Nosotros somos 2 pacientes recuperados de COVID, que fuimos derivados el 7 de mayo a la UFU del Hospital Cecilia Grierson, y lejos de hacer una crítica, va una consulta, sentimos que como que el hospital medio que no sabía qué hacer con nosotros. Yo soy docente del gobierno de la ciudad
y por suerte fuimos derivados al Hospital Julio Méndez, donde estuvimos transitando los 25 días de internación con distintas complejidades. Mi hijo de 15, también COVID positivo, asintomático los 20 días de internación, yo desarrollé una neumonía bilateral, Amin tuvo una neumonía leve, pero mi pregunta va, si no hubiéramos tenido obra social, ¿y creen ustedes la posibilidad de evaluar políticamente la necesidad de tener un hospital en Lugano, dado el crecimiento demográfico que tuvimos a partir de digamos, la Villa Olímpica, el barrio Papa Francisco y el crecimiento demográfico que tuvo la zona? Dale, capaz voy a explicarles un poquito quién soy y después les cuento lo que pienso también. Yo me llamo Edgardo Nopov, soy jefe del área programática del Piñero. Esto es, básicamente todos los centros de salud que dependen del Piñero, más el programa de salud escolar, aprovechando que es docente, más una parte del hospital que se llama Promoción y Protección de la Salud, que se ocupa básicamente de vacunas y de libretas sanitarias. Digo, básicamente creo que esas son como mis funciones. Tengo un cargo jerárquico importante, pero es un cargo concursado, digo, así como en la docencia se concursa, en los hospitales se concursa, entonces tengo un cargo concursado que no tiene ninguna dependencia política de nadie. Digo, concursé en mi cargo, lo gané, competí, lo gané, tengo ya más años de los que quisiera en el sistema, y algún recorrido. Eso me permitió concursar y ganar un concurso, entonces no, es sin color político mi cargo, digo, más allá de mis opiniones. En relación al Hospital Grierson, mal conocido como Hospital de Lugano, porque está en Soldati, la verdad es que es un proyecto que tiene demasiados años, creo que desde hace muchos años, no sé si desde que ingresé al Hospital Piñero, pero desde hace muchos años, la excusa o la respuesta cuando uno pedía mejoras en el Hospital Piñero era que no, porque se iba a construir un hospital en Lugano, entonces ¿para qué iban a arreglar un hospital viejo si se iba a construir un hospital en Lugano? Digo, yo escucho esas promesas desde antes que existiera la ordenanza. Bueno, aquí tenemos el Hospital de Lugano, que funciona todavía muy a media máquina. La verdad es que un hospital que esta hubiera sido una oportunidad para hacerlo arrancar un poco más en serio. Tiene lugares para habilitar camas de internación, pocas, pero tiene lugares para habilitar camas de internación. Le falta un poco de recurso humano, pero digo, era el momento de contratar y apurar el recurso humano, y algunos no entendemos por qué no está funcionando plenamente, aunque sea chico, pero digo, plenamente en todas sus capacidades. Un poco pensando en eso es que algunos insistimos, conversando con el gobierno, algunos insistimos en que el programa Detectar de Villa 20 estuviera instalado en la escuela que está al lado del Hospital de Lugano, un poco para hacerlo trabajar. Digo, un poco para empujarlo a trabajar más de lo que tanto ustedes, pacientes, como nosotros como profesionales, vemos que todavía como si no lograra arrancar. Como si todavía estuviera, bueno, todavía está a media máquina. Entonces queremos que ande, claro que sí. Hay mucha población, el barrio Papa Francisco, la urbanización de Villa 20, Lugano, con una salita con primeros auxilios, pero mucho más precaria que un hospital. Digo, sería mucho más útil tener la sala de emergencias en el hospital de Lugano que en el CESAC, que está en la mitad de Lugano, que está como mucho más precario en todo caso. El hospital está muy lindo, lo estuvimos recorriendo los otros días, así que la verdad que está muy lindo, y mi impresión es que falta la decisión política y el empuje como para que eso ande en serio. Digo, que están dando a media máquina. También la UFU, que está en el hospital, están dando a media máquina. Digo, es casi paradójico, que tenemos acá, digo, en el Detectar estamos hisopando 50 pacientes por día, y en el hospital que está al lado, a 100 metros, están hisopando a menos de 10 pacientes por día. Es medio raro. En relación a lo que les pasó, la verdad es que en relación a esto, me parece que el hospital están dando a media máquina,
Y también me parece que en relación al COVID estamos todos aprendiendo un poco, digo, incluso los protocolos que se aplican en muchos lugares son protocolos casi experimentales, digo, durante mucho tiempo, y creo que aún hoy se sigue haciendo tratamientos con cloroquina, cuando al mismo tiempo se plantea que la cloroquina podría tener más riesgos que beneficios. Sin embargo, es lo que se descubrió, hay como varias líneas de investigación de tratamiento. Lo de la cloroquina podría ser uno, con mucho cuidado, y con más dudas de las que había al principio. Sin embargo, se hicieron tratamientos con cloroquina, porque algún beneficio tenía, ¿sí? Entonces, todos estamos aprendiendo un poco. Algunos creemos que este hospital de Lugano debería tener un poquito más de nafta y un poquito más de motor para ya andar más rápido. Sería la oportunidad para salir más fortalecidos. Se lo planteé así al ministro, en estos términos. Casi le dije que me diera un poco de plata que yo lo hacía andar. Necesitas un montón de dinero. No tanta, menos de lo que parece. Ya está muy Julián, cerca. ¿puedo terminar? Por lo menos para hacerlo chiquito está muy cerca ese hospital de andar. Sí, Amin, ¿qué querías decir? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, quería humildemente hacer una corrección sobre lo narrado, que el Grierson no es un hospital, todavía no llega a ser un hospital. En primer lugar, eso. Si es que me equivoco, corríjame, por favor, porque para eso estoy acá. En segundo lugar, lo de las UFU, tengo una vecina que prácticamente me crié con sus hijos, hoy son positivos. En las UFU le han dicho en 3 días 3 cosas diferentes, la hicieron ir y venir, pobre mujer, caminando, paciente de riesgo, y la hicieron ir y venir, y nunca la hisoparon, le dijeron diferentes horarios, que los médicos no estaban hisopando, etc. Pero lo que yo digo como ciudadano, antes que usted lo que haya dicho, es que nosotros, me parece que en este momento tenemos que ser menos denunciadores y guardar cosas para después, porque realmente, si yo tengo que hacer denuncias con respecto a cómo me trataron en el Grierson, yo estuve 2 días en el Grierson, después me fui al Méndez, yo me había olvidado que tenía obra social, y estuve 2 días ahí, y inevitablemente hice una comparación entre el Grierson y el Méndez, ¿no? Y fue otro planeta, ¿sí? Te cortó el sonido, Amin. Se te cortó el sonido. Amin. Se cortó el sonido, no se te escucha. Hacemos lo siguiente, sigo con otra persona y después vuelvo a vos, Amin. Así lo hacemos un poquito más dinámico. Está Viviana. Marina Díaz, que quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariela Díaz, yo soy docente de la UBA y también trabajo como investigadora en el CONICET. Y quiero hacer 2 preguntas. Una que no sé, yo llegué un poquito más tarde, quizás lo hablaron, así que si hago esta pregunta y ya lo hablaron, disculpen. Un poco sobre la Villa 20. Bueno, yo también viví toda mi vida en el barrio de Villa Lugano, así que tengo una amistad, no sé, como un vínculo con la Villa 20 muy, muy especial, porque forma parte de, digamos, de mi infancia, y además también porque estoy estudiando sobre la Villa 20, digamos, en la actualidad, y sé que a partir del 26 de mayo, el gobierno de la ciudad hizo testeos en la Villa 20, entonces me interesaría saber si ustedes saben qué novedades hubo sobre el tema, porque según un informe que subió el gobierno de la ciudad respecto a los casos de COVID-19 en villas, en la 20 figura que hay 58 casos, pero este es un informe del 20 de mayo, justamente antes de la realización de los testeos del día 26. Y después, por otro lado, y esta es mi segunda pregunta y la última, y con esto ya no hablo más, es por el tema de Cecilia Grierson. Mi hermana es médica, trabaja ahí, y creo que es la primera médica contagiada
Y la segunda Mariel, pregunta, hablando con Marcos dale. también, veo que está conectado, que él es de Villa 20 y tengo bastante, y es el que me invitó acá, ¿no? Así que, no, yo tengo mi hermana es médica de él, Cecilia Grierson, para no hablar de hospital y generar ahí el dilema, ¿no? De que no es hospital y se llama hospital. Trabaja en Cecilia Grierson y por lo que entiendo es la primera médica con COVID confirmado en el Cecilia Grierson, lamentablemente, ¿no? Y quisiera saber si ustedes conocen más casos, por lo menos ahí, de personal de los trabajadores de salud que estén infectados, porque yo conozco el caso de mi hermana y conozco que hay algunos casos sospechosos que todavía no están confirmados, pero bueno, quizás ustedes tienen información oficial, tienen información más familiar, ¿no? Acerca de los contagiados dentro de lo que es el personal de salud, que creo que son bastantes, lamentablemente, ¿no? Los que tienen contacto estrecho por su actividad, ¿no? Por su trabajo, que no les queda otro. Bueno, mis dos Sí, preguntas. la verdad es que personal de salud contagiado va a haber, cuanto más nos podamos cuidar y más elementos de protección tengamos, menos va a haber. Como yo decía al principio, durante toda la primera fase de esta atención, tuvimos bastante pocos elementos de protección personal. Hoy hay un poco más, yo no diría que es suficiente, pero hay un poco más. Ni siempre la calidad es buena, digo, va variando en su calidad. Entonces, hay unas cuantas quejas del lado profesional en relación a esto, la mala calidad o falta de insumos de protección personal. El gobierno en general refiere que elementos hay, pero que hay problemas de administración o de gestión de estos. La verdad es que no lo sé, pero digo, en todo caso, yo no tengo la responsabilidad de administrarlos o gestionarlos, digo, sí es una cuestión de gobierno. La verdad es que me decía lo mismo el subsecretario que renunció, ese que había comprado los barbijos vencidos por 3.000 pesos cada uno, así que empiezan a ser un poco más sospechosos. No sé en relación a casos de pacientes, digamos, de profesionales contagiados en el Grierson, en el Hospital Piñero hay profesionales contagiados, aparentemente, y hasta donde podemos llegar a investigar, creemos que ninguno por ahora fue contagiado en el propio hospital, pero sí hay varios profesionales contagiados. En relación a la Villa 20, te puedo decir que hasta anteayer a la noche había 113 casos detectados. El gobierno, quizás todos, ¿no? Pero digo, el gobierno suele ser bastante lento, sobre todo al principio, en relación a la organización de los casos. Esto ya lo vivimos no solo en la Villa 20, sino también en la 1114, digo, con una como más experiencia demostrada. Las primeras semanas uno va conociendo mucho más los casos, si está suficientemente vinculado con las organizaciones sociales y políticas, que con los vecinos, digo, que se va enterando por los vecinos, y entonces, si le va dando credibilidad a lo que los vecinos van diciendo, va registrando mucho más los casos por allí que por la organización burocrática del Estado, aún con lo que el Estado, con todo lo que el Estado gasta en su organización burocrática. Pero digo, si las organizaciones sociales y políticas vigentes tienen algún valor, justamente en esto es parte de la pelea contra el virus, de la lucha contra la enfermedad, y es poder escuchar aquello que tienen para decir, y ahí uno se entera, es mucho más sabio eso que negarlo, y uno se entera de mucho más cosas. Entonces, te puedo decir esto, hasta anoche, que el gobierno tenía oficialmente registrados 70 casos, teníamos nosotros registrados a través de los CESAC 113 casos. Por eso dije que la duplicación en estos días, la duplicación iba a ser bastante rápida, sobre todo cuando uno maneja cifras pequeñas. Bien. ¿Sí? ¿Contesté, Mariela? Sí, ahí puse en el chat, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Tengo a Amin, que termina la pregunta, que se le había cortado el audio. Tengo a Viviana y tengo a alguien más en el chat, que ya te digo. Bueno, pero comencemos con Amin. Dale.
Bueno, gracias, Julián. Yo lo que quería preguntar es cuál es la posibilidad real o qué opinión tiene mejor usted sobre el tema del plasma. Y otra cosa, ¿qué casos hubo que luego de salir del hospital, ¿no? En la zona que usted maneja, ¿no? Hombre, si me puede decir de toda la zona. Salir del hospital, estar 15 días de aislamiento, como en este momento estamos nosotros, y después que peligre algún contagio o algo que peligre hacia mi salud, mi harina. Básicamente eso. Yo digo las dos cosas, lo que se sabe de las dos cosas. Bien. En primer lugar, lo del plasma parece tener como mucha promesa, parece ser muy promisorio. Se empezó el primer tratamiento con plasma en el Hospital Durán, ayer o anteayer. Ayer tuve noticias, así que debe haber sido anteayer. El plasma se puede usar en una etapa específica de la enfermedad, que es cuando hay reproducción viral, en los primeros 15 días de la enfermedad. Hay que usarlo como más o menos tempranamente. La experiencia del plasma, es una experiencia importante que la Argentina inventó para el tratamiento de otras enfermedades hace ya mucho tiempo, que es la fiebre hemorrágica argentina, que se trató con plasma de pacientes recuperados y fue un hito mundial, casi es premio Nobel eso. Así que ojalá ande, porque sería probablemente alguna manera de también hacerle honor a nuestra historia. Así que nada, estamos muy expectantes de eso y estaría muy bueno. En relación a las consecuencias posteriores a la internación, hoy las internaciones están indicadas por menos tiempo de lo que estuvieron internados ustedes. Las internaciones hoy están indicadas por 1 semana a 10 días, según vivan o no en barrios vulnerables, y no se hace más hisopado posterior a la internación, salvo en personas inmunocomprometidas o en personal de salud. Y tiene que ver con el tema de los contagios, con el riesgo de los contagios, de que un personal de salud esté contagiando. Las consecuencias del COVID no se conocen mucho, porque el COVID es una enfermedad muy rara que ataca un montón de órganos, distinto en cada uno. Entonces, al principio decían que era una enfermedad respiratoria. Después, como a algunos no les atacó el corazón, sino que les atacó los riñones, dijeron que no, que era mentira, que no era una enfermedad respiratoria, que era una enfermedad renal. Después, como a otros no les atacó tampoco los riñones, pero produjo lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada, que es como una enfermedad de la sangre, empezaron a decir que era una enfermedad de la sangre. Entonces es una enfermedad multiorgánica o multisistémica y cada uno debe responder con el órgano probablemente más débil o más expuesto. Con lo cual las consecuencias dependen de la afección que tuvo uno en el cuerpo. Aparentemente, como una de las mayores cosas que produce el COVID, es una fibrosis pulmonar. Bueno, si esa fibrosis pulmonar es muy pronunciada, vamos a tener después complicaciones en la respiración. Vamos a quedar debilitados en nuestro sistema respiratorio. Si la inflamación, pues es básicamente una inflamación. Si la inflamación es en los riñones, lo que vamos a tener complicados son los riñones y el sistema renal, ¿sí? Entonces depende como a dónde vaya afectando. Y como dije hace un rato, sanos, ninguno es del todo sano, todos tenemos algún callo en algún lado, entonces va a ser en donde nos toque a cada uno, ¿sí? Bien, ahí tengo a Viviana, Enrique y a Miguel, así en ese orden. Hola, buenas noches, doctor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es el procedimiento en los pacientes que supuestamente pueden ser de tener casos de COVID cuando tienen una obra social o una prepaga? Porque eso nunca fue muy claro. Todos dicen llamar al 107, ¿cómo es el protocolo? Bueno, eso es lo que más o menos me interesa, porque se habla siempre de llamar al 107, que los llevan a los hospitales, y las personas que tienen una obra social, como los chicos del Méndez que comentaron que fueron al Liesor, y después se dio cuenta que tenían OSVA, ¿no? Sí. Méndez.
Sí, nunca fue muy claro porque nunca estuvo muy claro y va variando con el correr de los días. Las reacciones al principio fueron unas, ahora capaz están un poquito más protocolizadas. Cuando los pacientes vienen acá y tienen una obra social, se los hisopan, vienen acá al detectar de Villa 20, se los hisopan y después entran en el sistema de derivación de obras sociales. Entiendo que en los hospitales está funcionando igual, y cada obra social, o según la obra social, tiene distintos sistemas de derivación. Sí, todos copiaron o tienen el modelo de internación de casos leves en hoteles, internación de casos con algún riesgo, con algún síntoma mayor en hospitales, si tienen capacidad de hospitales. Está claro que lo que hoy más limita es la capacidad de los hospitales que la de los hoteles, por esto las internaciones leves se están haciendo en lugares extrahospitalarios, digamos. Pero funciona así, hay un centro de derivación en gobierno, hay un centro de derivación de obras sociales que va haciendo la gestión con cada obra social, con pronóstico incierto, digo, a veces responden mejor, las mejores suelen responder mejor, las peores suelen responder peor. Recién hace un ratito estábamos peleando con Oschoca, con obra social de camioneros, por la derivación de un paciente, por ejemplo. Perdón, y en el caso de que se paga, no una obra social. En caso de, perdón. Que uno tenga prepaga, en mi caso yo tengo prepaga y no obra social. Es lo mismo, es lo mismo. Llamar a 107 y ellos de ahí van a venir. No, el 107 en este momento solo acude en situaciones de enfermedad grave o de riesgo de vida. Digo, el 107, el sistema de salud está trabajando muy al extremo ya. Entonces el 107 está concurriendo solo en caso de situaciones rojas. Digo, nosotros tenemos un sistema de triage en el sistema de emergencia, que son los llamados verdes, los llamados amarillos y los llamados rojos. Los llamados verdes son los que pueden esperar hasta 24 horas, los llamados amarillos se supone que puede esperar un par de horas, y el llamado rojo es el que hay que responder al instante, que es un paro cardíaco, por ejemplo, o un accidente en vía pública. Hoy está prácticamente moviéndose la ambulancia solamente ante situaciones rojas. Entonces, el llamado al 107, porque tengo un poco de fiebre, déjenlo, por favor, ni lo hagan, porque no va a funcionar. Si uno tiene una obra social o una prepaga, llama a su prepaga o su obra social a ver la respuesta que le da. Y si no le da, bueno, el hospital público siempre da respuesta, a veces más linda, a veces con peor hotelería, pero la verdad es que siempre da respuesta. Bien. Tengo a Enrique, perdón, sí. Gracias. No, de nada. Enrique, Miguel y Marco. Enrique. Bueno, buenas tardes. Recién cuando habló sobre los recursos faltantes en el Grierson, mencionó el tema del personal. Y con eso se me ocurrió el tema que se escucha reiteradamente sobre las dificultades que por ahí la ciudad tiene para conseguir personal para las distintas dependencias en lo que es la Comuna 8, no el Grierson solamente. También lo escuché por gente de médicos municipales lo mismo, que hay dificultades en que los profesionales a veces no tienen voluntad de atender en la zona de Comuna 8. En ese sentido le quería consultar si esto usted evalúa que es parecido a la realidad, de que hay cierta dificultad o reticencia, y en ese caso si le parece que lo que hacen, por lo menos en las empresas de emergencia, que para las atenciones en Comuna 8 tienen un valor diferenciado, creo que es de un 10% superior a cuando los llamados son para las otras zonas de la capital, si le parece que por ahí ese mecanismo podría incentivar un poco y sería suficiente para mejorar un poco la disponibilidad de la gente a venir a la zona. A ver, los lugares, digo, podría ser, para empezar podría ser. Los lugares con más tradición médica son lugares que en general más convocan a los médicos a trabajar. Como esto es un hospital o un centro nuevo, tiene menos tradición, convoca un poco menos.
Además estamos en lugares con población muy vulnerable, muy expuesta, y entonces podría ser que eso desestimular en relación a lugares de trabajo más cómodos. Sin embargo, yo quiero recordarles que hace 4 años, sí, creo que 4 años, abrimos el CESAC 43 en Villa 20 con dotación completa, digo, no fue un obstáculo eso. Y que el Piñero tiene la dotación bastante cubierta, digo, no sufre los problemas de falta de dotación que tiene el Grierson. De hecho, varios de los jefes que hoy están en el Grierson, digo, vienen del Piñero. Hay alguna propuesta entre algunos profesionales de pedir un pago diferenciado por trabajo en zonas vulnerables. No sé si el Grierson es precisamente zona vulnerable, pero digo, hay alguna propuesta de eso, por ahora no prosperó. Yo creo que tiene que ver más con una mística y francamente creo que para mí hay falta de decisión política de que esto ande. Digo, para mí con decisión política y digo, yo lo recorrí hace una semana el Grierson. Les aseguro que con no mucha plata más, ese hospital, o eso empieza a ser un hospital, chiquito claramente, pero empieza a ser un hospital. Está en serio muy lindo, adentro está en serio muy lindo, digo, ediliciamente está muy lindo, el equipamiento, digo, le falta equipamiento, pero el equipamiento que tiene está muy lindo, no falta mucho, falta un poco de empuje o de presión. Yo complemento una experiencia a lo que preguntó Enrique, que bueno, vos por ahí, yo lo puedo decir más libremente, yo como coordinador de la Comisión de Salud del Consejo Consultivo de la Comuna 8, fui a varias reuniones en el Ministerio. Entonces, cuando algunos médicos, digamos, comentaban esto del tema de la peligrosidad de la Comuna 8, de Lugano 1 y 2 y demás, yo les dije que ellos tenían la posibilidad de conveniar, o sea, ellos como Poder Ejecutivo pueden conveniar. Entonces, al tener la posibilidad de conveniar, que convenien con el Ejército, la Marina, Gendarmería, y que manden los médicos, que total los médicos de las fuerzas, digamos, de seguridad están acostumbrados a estar en un bombardeo y atender a la gente, ya que éramos Siria, o que éramos el Líbano, que bueno, y ahí me dijeron que no, bueno, entonces, hay una cuestión de decisión política, evidentemente es una cuestión de decisión política, de decir, bueno, damos este lugar o no, porque si en el 43 está en una zona supuestamente digamos, complicada, tienen planta completa, me parece que es eso, es una decisión política que deben tomar, porque si no, que convienen con el Ejército y que vengan los pediatras del Ejército, que vengan los médicos del Ejército, y mientras que bombardean el lugar 1 y 2, que atiendan. Entonces, no pasa por ahí. Perdón por el acople, pero tenía que ver con el tema de Enrique, ¿no? Porque Enrique ese día no fue a la reunión. Está bárbaro, yo creo que tiene que ver con decisión política y la verdad con un modelo de gestión, digo, es muy fácil, uno va a cualquiera de estos dos CESAC, al 18 o al 43, y encuentra las salas de espera llenas de gente. Claro. Y cuando voy al Grierson está siempre vacío, a mí la verdad es que no deja de sorprenderme que esté siempre vacío, eso habla de un modelo de institución. Digo, si yo expulso a la gente, en algún momento la gente deja de venir porque los expulso. Digo, a mí no me gusta que me pateen, supongo que ustedes tampoco, entonces en un lugar, aunque sea lindo, y esté limpio, y bien iluminado, y tenga mucha luz del sol, y tenga jardines preciosos, después de esquivar el perímetro para entrar, que eso es un poco raro en un hospital, pero digo, después de esquivar el perímetro para entrar, si me atienden bien, yo seguramente voy a ir, no me voy a ir al Piñero, que a veces parece Camboya, que al Santoyani, que tampoco es de lo más inclusivo. Digo, la verdad, estoy. Y cuando voy al 18 o al 43, que dependen de mí, digo que tengo que ir a visitarlos porque tengo que ir a ver qué pasa con la gente, la verdad que los encuentro siempre llenos, siempre atendiendo, siempre llenos. Mis compañeros me dan poca bolilla porque están atendiendo. Digo, me parece que eso habla por sí mismo, son fotos que hablan por sí mismas, no hace falta ni hablar. Tengo a Miguel y a Marcos. Miguel, habilita el micrófono, Miguel. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al doctor que nos está dando todo esta clase a todos para estar más prevenidos. Yo le quiero hacer dos casos hipotéticos al doctor.
yo vivo en un barrio de edificios y bueno, hay un fantasma que vuela en el barrio de edificios desde que pasó, por ejemplo, lo de Villa Azul, aislaron todo un barrio. Es cómo sería el protocolo en el hipotético caso que haya un contagio masivo en un edificio o en el barrio, si hay algún tipo de protocolo. Y el otro caso, escuchando la pregunta que hizo la chica esta que dijo sobre la infección de los médicos, incluyendo lo que preguntó recién Enrique, ¿cómo está la Argentina en el tema de los médicos? ¿Tenemos suficientes profesionales? Porque hubo un momento que se estaban enfermando mucho, y en el hipotético caso que la famosa curva se dispare hacia arriba, ¿cómo haríamos si tenemos la suficiente, aparte, bueno, uno siempre nos preocupamos por los barbijos, todo que es una cosa elemental para que el buen profesional pueda atender, pero ¿tenemos los profesionales suficientes para cubrir el hipotético caso que la curva se dispare hacia arriba? Bien, una pregunta era la de los edificios o los barrios. Lo de Villa Azul tuvo que ver con Villa Azul, pero sobre todo tuvo que ver con Villa Itatí. Fueron varios casos en Villa Azul, que es una villa pequeña de 5.000 personas, pero al lado tiene una villa gigante, que es Villa Itatí, que debe tener más de 100.000 personas. Entonces el riesgo era que avance sobre Villa Itatí, que de ahí se vuelva incontrolable o difícilmente controlable. Entonces ahí hubo una intervención muy dura justamente por eso. En relación a a mí no me gustan los modelos que cierran, que convierten en guetos los barrios, porque me recuerdan otras épocas, me recuerdan situaciones muy, muy peligrosas que prefiero evitar, la verdad, evitar los riesgos, por lo menos las tentaciones de algunos. Sí creo que se pueden hacer otras cosas, que es el trabajo persona a persona o con organizaciones para avanzar en el control de los contagios. En relación a los edificios, yo no conozco protocolos específicos de edificios, pero sí le cabe lo mismo que a cualquier institución. Digo, en principio, mucha limpieza de lugares comunes, tratar de evitar, subir de a muchos en un ascensor, tratar de evitar andar tocando las barandas en la medida que se pueda, que la limpieza incluya limpieza de barandas, que son algunos de los lugares que uno va tocando como casi sin darse cuenta. Por ejemplo, en los baños, los lugares que más microbios concentran suele ser la canilla la manija de la canilla o la manija de la puerta, que son lugares que no siempre son los que más se limpian. Entonces, en principio, en relación a los edificios, básicamente esto. Hay algunas experiencias de cloración de lugares comunes y de pasillos en las villas y de cloración de calles. Algunos vimos cómo eso se hacía en China, ¿no? En las imágenes que vimos de China o de Europa. Acá ya hace poco algo se está haciendo, no vi nada absolutamente demostrable en relación a eso, pero tampoco vi nada en contra de eso, con lo cual, si hubiera contagio masivo en una institución o en un edificio, yo intentaría un clorado a presión. Yo creo que está recomendado es la limpieza con lavandina, simple. Si hubiera algún contagio masivo, yo intentaría un clorado a presión. En algunos lugares aislaron edificios enteros. En general eso tiene más que ver con lugares donde los edificios de la villa son un poco más difíciles de manejar que los edificios de fuera de la villa, porque comparten baño, a veces comparten baño en más de un piso. Entonces, en la villa o en los barrios populares estamos tomando contacto estrecho como todo el edificio, pero en los edificios donde tienen baños separados, cocinas separadas, y los lugares comunes son el hall, el ascensor o las escaleras, bueno, estos son los lugares a cuidar y respetar más, ¿sí? No me acuerdo si había alguna otra pregunta, Miguel. Sí, teniendo en cuenta lo que preguntó Enrique y lo que preguntó la otra chica, que preguntó sobre que se infectan los médicos, y tenemos casos que, bueno, por falta de insumos se han infectado mucho los médicos. ¿Cómo estamos de profesionales en Argentina como para atender, por ejemplo, que se dispare, en el hipotético caso, que se dispare la curva hacia arriba? O sea, ojalá que nunca lleguemos a ser Italia o España, pero en ese hipotético caso Argentina tiene profesionales suficientes en el caso de los infectados.
Mira, Argentina tiene muchos médicos, muchos enfermeros, Ciudad de Buenos Aires más todavía. Casi te diría, tenemos más médicos que respiradores. No sé si todos los médicos, digo yo, no sé manejar un respirador, no todos los médicos saben manejar un respirador. Capaz porque hay más médicos es que nos cuidan poco, qué sé yo. El tema de los elementos de protección personal es uno de los temas muy preocupantes hacia adentro del mundo profesional, porque además al principio hubo muy poco en serio, entonces si hay poco, capaz que yo me llevo 2 barbijos, y si me llevo 2 barbijos, me estoy agarrando el barbijo de alguien, y si ese alguien ve que yo me llevé su barbijo, seguramente se va a enojar conmigo. Ahora, dentro de una semana volvemos a ser guardia juntos, y ya me va a estar mirando de reojo y desconfiado porque me robé un barbijo. Con lo cual nuestra relación interpersonal va a estar bastante dificultada, y si esto se profundiza o se multiplica por mucho, está muy dificultada. Y si además tenemos que trabajar en conjunto, 2 personas que dejaron de confiar en sí mismas, o un jefe que se peleó con sus subordinados porque lo peleaban porque no le reparte barbijos, o porque suponen que hay alguien arriba que tiene la culpa de esto, digo, empezamos a estar complicados y las relaciones intersubjetivas empiezan a tener efecto en el estrés personal de cada uno, digo, con lo que eso implica, porque el estrés baja las defensas, estamos muy expuestos al virus, con bajas defensas caemos seguros, y además en que necesitamos equipos de trabajo para tratar mejor a los pacientes. Entonces, si nos desconfiamos, tráeme el oxígeno, no, pero me debe haber dicho que le lleve el oxígeno por algo, porque en realidad no sé qué, me empiezo a perseguir, y entonces se complica como toda la vida cotidiana, ¿verdad? Yo creo que son cuestiones que se resuelven o se facilitan en todo caso con información y con elementos. Cuando empezó todo esto no tuvimos ni información ni elementos. Entonces aumentamos las ansiedades, los temores que tenemos todos. Digo, todos vimos los videos de Italia, de España, con muertos por todos lados, con los médicos reventados, con enfermeros reventados. Entonces, esta ansiedad la tienen los pacientes y la tenemos todos somos pacientes en todo caso. Solo que quienes tenemos que estar operando deberíamos tener algunas condiciones que faciliten que aún con miedo uno pueda sentirse protegido. Lo que pasó al principio fue exactamente lo contrario. Entonces, llegas a 2 meses de esta enfermedad con los equipos mucho más cansados de lo que debieran. Digo, si yo fuera el director técnico de un equipo de fútbol, la verdad que trato de que mis jugadores lleguen más o menos descansados a cuando tengo que jugar una final. Ahora, si los maté de hambre, no le di frazada para dormir, los despertaba en la mitad de la noche, los hago comer mal, y cuando llegue a la final no voy a llegar en las mejores condiciones. Me parece que estos son algunos de los problemas estructurales. Por eso ahí se repiten de vuelta. Estamos en una ciudad rica, una ciudad que debiera tener con qué afrontar de sobra, sobre todo en relación a todo el resto de Latinoamérica incluso. Debiera tener con qué afrontar de sobra, la verdad es que de sobra no tenemos, ni en recursos humanos, porque los exigimos de más, ni en recursos médico-tecnológicos, porque llevamos muchos años de deterioro de un sistema de salud que fue de excelencia para todo el continente y que hoy, digo, está muy atrasado, lo vemos todos, ¿no? El sistema público es muy bueno, los profesionales son los mismos que en el mejor sanatorio privado, pero tecnológicamente y en hotelería estamos súper atrasados. Bien, tengo a Marcos y después hay algunas preguntitas ahí en el chat. Tenemos 10 minutos, se va a cortar seguramente, volvemos a entrar y ahí ya cerramos y vamos redondeando, ¿les parece? Marcos, habilitar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, Edgardo y vecinos de la Comuna 8. Gracias, Edgardo, por el tiempo que tomas para escucharnos. Nos conocemos, estoy trabajando como promotor acá en mi barrio, en Villa 20, y recién decía 113 casos en Villa 20. Yo no sé si es Villa 20 o son todos los barrios de la Comuna 8 en los cuales se está haciendo el detectar, porque son varios barrios, inclusive Sildañez. Por otro lado, hoy nos enteramos hace un rato que falleció una vecina de acá de Villa 20, se la agravó porque ella tenía problemas de diabetes. Y lo otro que comentabas y decías
es el tema del CESA 43, que va a cumplir ahora 4 años en diciembre, pero habría que también explicar un poquito que surgió a raíz de que los profesionales del 18 no quisieron pasarse al 43, por eso tenemos 2 CESA. No, no es cierto. Perdóname, pero no es cierto. Se le cortó la transmisión ¿Estamos? a Marco. Cuando vuelve le contesto. Sí, se le cortó la transmisión, quedó... Bueno, le esperamos que vuelva, seguimos con otra cosa y... Dale, ahí en el chat había unas preguntas en relación a Ciudad Oculta, se había algunos datos, y Sildañe. Sí, estoy buscándolos. Los Estoy hizo exactamente Viviana buscándolos. y Alberto los hizo también las preguntas. Les voy a dar datos oficiales. En Sildañez tenemos en este momento 14 casos confirmados. Y en Ciudad Oculta... Ciudad Oculta 39 casos confirmados. Estas son las estadísticas oficiales. En general las estadísticas oficiales, como les dije, sobre todo en los primeros tiempos del avance de la enfermedad, son más pobres que lo que uno conoce. Digo, es pensable que estos datos, digo, están como atrasados en relación a lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Pero más o menos andamos por ahí. Seguramente un 20% arriba de eso. Bien. Piedrabuena no tengo datos, Miguel. Yo te comento que acá, en estas 20 personas, hay de todo, ¿eh? O sea, no solamente Comuna 8, sino que hay gente también de provincia, hay gente de otras comunas. Gonzalo no está en la Comuna 8, Gonzalo está en otra comuna. Por lo tanto, esto fue bastante abierto. Y si hay personas que son de provincia y que desean hacer alguna pregunta en relación a lo que está ocurriendo acá en Ciudad, también pueden hacerla. Estela, ¿querés habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Yo estaba escuchando más que nada porque entré un poco tarde, no podía entrar. Básicamente, hola, Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Básicamente me gustaría saber si qué pasa con los niños, ¿no? Porque escuché recién que el doctor decía que si no es un caso grave o rojo, mejor ir al hospital. Y ahí existe también el riesgo, existe, digamos, que el miedo de que yendo al hospital uno se puede contagiar, y capaz que no es que tenga COVID, solamente con una fiebre. ¿Y qué pasa con los niños en esos casos? Está muy bien. A ver, para ir... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Para la internación, en hoteles hay algunas condiciones que tienen que ver con que no tenga enfermedades agravantes y que tenga entre 1 y 65 años. Menor de 1 año o mayor de 65 años va sí o sí a internación a hospitales, por una cuestión de cuidados médicos. Digo, en el hospital los cuidados médicos y de enfermería están más cercanos, hay más disponibilidad que lo que hay en un hotel, que en todo caso es un médico para emergencias en el hotel. ¿Nos podemos contagiar en un hospital? Y sí nos podemos, digo, francamente, y sí nos podemos contagiar. Digo, intentamos también en los hospitales tener medidas de precaución y de prevención para evitar los contagios, pero la exposición la tenemos. Digo, yo tengo una sobrina con toda la familia que estuvieron guardados en cuarentena los 2 meses y se contagiaron, y probablemente por haber ido a comprar al chino. Digo, nadie entiende muy bien, pero digo, están los dos con licencia laboral, con un bebé de 5 meses y un nene de 4 años, y estaban los 4 COVID positivos, ahora salieron hoy hace un ratito del web. Y se contagiaron probablemente yendo a hacer las compras, entonces nos podemos contagiar en cualquier lado. La verdad es que en los hospitales intentamos extremar las medidas de seguridad porque entendemos que hay más circulación que en otros lados. Así como yo les decía, tuve 2 semanas,
creo que más, 3 semanas, yendo a San Lorenzo y hablando con la gente y llevando gente, con un 50 y pico % de positividad. Bueno, con barbijo, con alguna distancia, con lentes se me acercaba mucho, con protectores oculares. Digo, la verdad es que toco madera, por el momento andamos enteritos. Pero sí, es correcta la apreciación, Estela, es como más el beneficio que lo que perjudica, y la verdad que vamos por ese lado. Bien, vamos a hacer lo siguiente porque faltan 2 minutos. Cortamos acá y volvemos a entrar, así lo hacemos prolijo y ya cerramos. Edgardo, ¿te parece? Dale. Ahí vamos. Esa es la pregunta. Yo estoy sin cámara, ¿no? Bueno. Sí, vos estás sin cámara. No sé qué pasa con esto. Bueno, Habilitado, no sé qué pasa. Mi nombre es Claudia, soy vecina de Lugano y agradezco la invitación. Y mi pregunta es, por todo lo que acabo de escuchar, hago hincapié en la falta de los EPP en el hospital, en los hospitales en general, y en que, bueno, esto se sabía de que si el COVID-19 empezaba a tener un punto álgido, iba a empezar en los barrios vulnerables, y quería hacer justamente esas 2 preguntas. ¿Qué pasa o cómo se puede solucionar la falta de EPP? Y ¿por qué no se hicieron test masivos para que la curva no se venga dando tan progresivamente como fue en la Villa 31, en la 1-11-14, ahora que está cerrada Villa Azul, Itatí? ¿Por qué no se tomaron esos mínimos recaudos? Porque en una conferencia que dio el jefe de gobierno de la ciudad con el presidente y bueno, en provincia estaba Kicillof, decían que sí, que esto se sabía que iba a pasar. Entonces, esas serían las preguntas. ¿Qué solución se le puede dar a la falta de EPP? ¿Y por qué cree usted, doctor, que no se hicieron los test masivos? A ver, ¿por qué no se hicieron los test masivos? Creo que porque no estaban. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que iban a empezar los test masivos a profesionales de la salud el 4 de mayo. Ya estaría cumplido el tiempo, y todavía no empezaron. Así que la verdad es que creo que no estaban por distintos motivos, creo que no estaban los test masivos. Probablemente con este descubrimiento, invento argentino de hace un par de semanas, tengamos en algún momento próximo disponibilidad de test masivos, pero por ahora no hay. Si este operativo de detectar o si este operativo de testeo en los barrios más vulnerables se hubiera hecho antes, sin duda que hubiéramos estado mejor, sin ninguna duda hubiéramos estado mejor. Pero también hubiéramos estado mejor si no hubiera habido problemas con falta de agua en el barrio 31, por ejemplo, porque es como un insumo básico para poder lavarse las manos. Si no, es un poco contradictorio. Me dicen que me tengo que lavar las manos a cada rato, pero si no tengo agua es como, si no fuera tan trágico sería un chiste. Pero sí, sin duda creo que estaría mejor. Bueno, más que llorar sobre lo que no hay, reconozcamos la realidad, tratemos de corregirla y tratemos de avanzar. Y entonces no se hizo como se tenía que hacer, mejor hacerlo ahora que más tarde. Al menos en los otros barrios llegamos más temprano. Si logramos como acompañar este discurso de los cuidados con hechos concretos, como comida, provisión de limpieza a la gente que tiene que quedar aislada, como algunas garantías de seguridad un poco mejores que las que hay habitualmente, y como algún acompañamiento por parte de las distintas organizaciones, creo que esto va a andar mejor. Y en relación a los elementos de protección personal, la verdad es que yo sigo sin entender muy bien lo que pasa. Cuando hablo, yo tengo la suerte de tener muchos años y muchos años dedicado a esto. Entonces, la verdad es que tengo diálogo con muchísima gente, con muchos funcionarios, con muchísima gente.
Y la verdad, cuando hablo con los funcionarios me dicen que hay elementos de protección personal de sobra. Pero cuando yo voy en lo concreto a mi hospital, a mis centros de salud, no siempre verifico esto que me dicen, y así se los digo. Yo lo que les digo es que si me dicen que hay y a mí no me llegan, es peor todavía, porque no me llegan habiendo, y la responsabilidad de que me lleguen, es de los funcionarios. El gobierno es responsabilidad de los que hoy están ejerciendo el gobierno, y no mía. Yo estoy acompañando todo lo que puedo porque estoy convencido de que con una acción comprometida, con una acción profesional comprometida, tengo la suerte de ser médico, de haber podido estudiar medicina en un país que me financió una universidad gratuita de excelencia. Entonces me siento privilegiado y me siento en serio, yo estoy muy conmovido con toda esta situación. En general estoy bastante sensibilizado, pero la verdad que toda esta situación de altísima vulnerabilidad de mucha gente me conmovió y me conmueve mucho. Y entonces me siento en la obligación de devolver algo de lo que mi país me dio, y en eso es que estoy hasta altas horas y desde muy temprano y los 7 días de la semana como empujando con esta historia. Ahora, la responsabilidad del gobierno tengo claro que no es mía, y insisto, si no los compran, si compran barbijos por 3.000 pesos con fecha ya vencidos, o si es cierto lo que dicen, que los tienen, pero no me llegan a mí, y la verdad que me parece que estamos peor todavía de lo que esperábamos. Bueno, agradezco la respuesta. A vos. Hacemos una más de Alberto y después, por razones obvias, lo vamos a dejar a Edgardo que se vaya, porque escuchamos la voz de cansado que tiene. Todavía tenemos gente dando vueltas. Por eso. Alberto, dale. Sí, Edgardo, después yo le voy a proponer a todos hacer un aplauso por la dedicación médica de Edgardo en particular y tener este tiempo de disponibilidad con nosotros, ¿no? Pero vos comentaste de que ustedes ahí en el Peñeiro tenían 8 camas de unidad intensiva y 8 camas de unidad intermedia o unidad de internación. Correcto. Mi pregunta no pasa por saber cuántas hay, eso lo manejan ustedes y tienen la experticia para poder manejarlo, pero suponiendo, Dios no lo permita, pero suponiendo que estén en un punto crítico, que como decía Miguel, puede llegar a esta curva exponencial, empezar a subir. ¿Cómo es el sistema de derivación de los pacientes que ustedes lo ven como críticos para terapia intensiva? Si existe alguna red en particular entre los distintos hospitales o inclusive los sanatorios privados para derivar a aquellos pacientes que necesitan sí o sí un respirador y ustedes están en una prenda, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfecto. Mira, a ver, hay un sistema de derivación que es el SAME, hay una red funcionando y hay un sistema de derivación que es el SAME, que según el actual director del SAME funciona perfectamente. Lo mismo, en la práctica yo no verifico que funcione tan perfectamente. Últimamente nos está costando bastante conseguir que el SAME concurra y que concurra a tiempo en situaciones francamente graves. No quiero como alarmar, pero la verdad es que hay situaciones bravas en donde yo directamente empiezo a llamar al ministro, tengo el teléfono del ministro, y empiezo a llamar al ministro diciéndole que tenemos gente grave y que no pueden ignorar algunos llamados. Con lo cual, tengo las mismas dudas que planteás vos en relación a esto. La verdad que me genera algunos temores. La red existe, hoy las terapias intensivas, yo creo que tengo dudas si tenemos la cantidad suficiente de camas de terapia intensiva en el sistema público, más bien creo que no. Sí creo que existe la chance de apelar al sistema privado, que en este momento, que al principio estaba mucho más saturado, en este momento tendría más capacidad ociosa. Hoy más o menos la cantidad entre el sistema público y privado es más o menos un 50%, no es exactamente un 50%, casi diría debe ser un 60% del sistema público, un 30 y pico en el privado. Pero existe la posibilidad de tomar camas del sistema privado. La verdad es que cuando el ministro de Salud de la Nación lo planteó, se le tiraron todos encima y casi tuvo que salir a pedir perdón. De todas maneras, a mí me parece que estuvo bien planteado y si yo fuera ministro, en el caso de emergencia, no dudo
no me tiembla el pulso en tomar las camas y los respiradores que hicieran falta y que después me hagan juicio si tienen ganas, no sé. Y creo que va a pasar así, finalmente creo que va a pasar así. Lo que sí es una limitante en este momento son las camas comunes del sistema hospitalario, digo, están, de acuerdo al día, están como muy en el borde del límite. Eso es como bastante claro porque, digo, tuvimos noches hasta muy altas horas de la noche buscando camas en hospitales para derivar pacientes. Entonces eso me habla de que el sistema está, según el día, está colapsando, descolapsando. Por suerte no en relación a las camas de terapia, al menos por el momento. Ahí entró, que son el punto, digo, capaz termino esto, son como el punto crítico, porque se supone que en el momento en donde uno necesita más respiradores que los que tiene, es el momento en donde de este lado como médicos hay que empezar a elegir a quién le pongo el respirador y a quién se lo saco. Y ese es el punto en donde las muertes empiezan a crecer como muy exponencialmente. La estrategia del aislamiento así extremo que tenemos tiene que ver con eso, con no llegar a ocupar el 90 o el 100% de las camas de terapia intensiva. Insisto, hasta ahora ese es uno de los datos duros, objetivos, de demostración de que está funcionando, la respuesta del aislamiento está funcionando, porque no estamos ocupando muchas camas de terapia. Digo, después podemos tener opiniones más, opiniones menos, que hay que abrir los negocios, que no habría que abrirlos, que no sé cuánto, que qué sé yo, pero que no estemos ocupando hoy todas las camas de terapia que necesitamos, la verdad que es la mejor demostración de que la respuesta, por lo menos, no es mala. Yo creo que además es muy buena. Bien, ahí entró Marcos, que había quedado con la pregunta dando vueltas, y después está una pregunta que está en el chat, que es de Débora. Si Débora después la quiere hacer verbalmente, no hay ningún problema. Marcos. Marcos. Te vemos, pero no te escuchamos, Marcos. No, él no nos escucha. Sí. Ahí tenés la pregunta de Débora en el chat, a ver si... Dale, la pregunta de Débora es sobre los casos asintomáticos, cómo se abordan, ya que trabaja con población vulnerable cercana a la Villa 1114, y no presentaron síntomas, pero el test dio positivo. Sí, se entiende la pregunta, debes trabajar en el San Martín, hay algunos casos positivos, intentamos entrar al Hospital San Martín, Centro San Martín, porque si bien no nos corresponde por la jurisdicción, ya que es de jurisdicción nacional, la verdad es que como entendemos que la población que vive en nuestra área programática es responsabilidad nuestra, intentamos entrar para aconsejar, ver si podíamos ayudar, etc. Nos prohibieron el ingreso por ser una unidad penitenciaria de menores, nos prohibieron el ingreso a esa unidad. Los casos asintomáticos, hay casos asintomáticos, la verdad es que la forma que tiene la ciudad de buscarlos, por el momento tiene que ver con los contactos estrechos. Como les decía cuando arrancamos, una de las funciones del detectar es salir a buscar contactos estrechos de aquellos positivos, tengan o no tengan síntomas. Si tienen síntomas en cualquier momento, si no tienen síntomas entre el 7º y el 10º día. Esos son los asintomáticos que estamos buscando. El resto de la pregunta, bueno, nada, tenemos que mantener distancia social, cuidado, uso de barbijos, no compartir como espacios comunes o compartir los espacios comunes, más que no compartirlos, es más sano compartirlos guardando la distancia o los recaudos suficientes, porque también el distanciamiento social, casi diría, el desafío es cómo hacer distanciamiento social sin aislamiento social. Edgardo, yo la verdad estoy muy contento y te agradezco un montonazo, porque el resto también. Preguntas hay un montón, ¿no? Para hacer, que nos van a quedar en el tintero. Te notamos la voz de cansado, así que si podés, y obviamente si la circunstancia se da,
de acá, no sé, a 2 semanas, y podríamos repetir esta charla, la verdad, para ponernos al día. Mira, ahí hay varios que están diciendo sí, ¿viste? Si podés, ¿viste? O sea... Dale, gustoso, vamos hablando, pero sí, un placer, la verdad que es un placer. Yo lo que te voy a pedir es, brevemente, si vos me podés decir, porque, viste, nosotros en algo podemos colaborar metiendo notas, ya hemos metido varias notas, y si bien el Piñero no está dentro de la jurisdicción de la Comuna 8, sí tiene varios ESAC en la Comuna 8. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué elemento necesitas donde nosotros podamos colaborar y meter notas desde la Comuna 8? Elementos, insumos, ¿qué se necesita? Buena pregunta. La verdad es que necesitamos garantizar los elementos de protección personal para todos los trabajadores y necesitamos que mejoren bastante las gestiones centralizadas que parecen ser muy poco eficientes. No mucho más, digo, el resto creo que estamos más cancheros ahora que un tiempo atrás, en todo sentido. Necesitamos un poco más de planificación en la organización de los dispositivos. Ahora estamos, digo, la verdad que el dispositivo de Villa 20 se abrió como un poco temprano, y ahora están queriendo abrir otro dispositivo, dicen que en Soldati, pero en realidad es en el barrio Ramón Carrillo. Yo entiendo que vamos a gastar algunos de nuestros recursos, y cuando pienso en recursos, la verdad es que la plata no me importa en esta situación, pero pienso en nuestros médicos. Entonces, multiplicar lugares cuando todavía hay otros lugares que tienen como para rendir, implica más gastos solo por responder a demandas que no siempre están justificadas más que políticamente. Digo, la verdad es que el dispositivo de Villa 20 está bien y todavía está funcionando en la mitad de su capacidad o menos. Estamos hisopando 40, 50 personas y yo creo que estamos con capacidad de hisopar entre 120 a 140 por día. Con lo cual yo la verdad es que apuntaría más a reforzar los dispositivos que existen que a crear nuevos sin arreglar los problemas que ya tenemos. Y algunos de los problemas es son cerca de las 8 de la noche, todavía estamos acá viendo la gestión de los pacientes, viendo cuánto tardan los laboratorios, cuánto tardan en autorizarnos para que vayan a un hotel, a una obra social, etc. La verdad que me parece que son cosas a arreglar antes de seguir abriendo lugares nuevos, sobre todo cuando, como fue la pregunta de alguno de los compañeros hace un rato, la verdad es que médicos no sobran. Entonces, vamos a gastar a todos, el día que necesitemos un poquito más no vamos a tener gente, digo, gastar gente. Es como suena eso, ¿no? Es los riesgos que implica eso de gastar a la gente. Yo la verdad, de corazón te agradezco, te liberamos, pueden abrir los micrófonos y le damos el aplauso a Edgardo. El aplauso. La verdad que... ¿Viste que son anónimos? Bueno, acá ponemos toda la carita, Edgardo. Yo, disculpen, no sé cómo habilitar, la verdad es que prendo el video y todo y no sé cómo habilitar el video, pero bueno, les agradezco a ustedes y nada, sigamos aportando. Si conocen casos de gente con síntomas, mándenlos. Digo, acá están bien tratados, tienen comida, bebida, están bien tratados. Y si conocen casos de contacto con gente que haya sido positiva entre los 7 y 10 días, también son bienvenidos, y cuanto más testemos, mejor lograremos los aislamientos necesarios. Te agradezco mucho, Edgardo. Y anda muchas gracias, y nos quedamos con sus últimas palabras. Muchas gracias. Gracias. Edgardo. Gracias. Gracias. Buenísimo. Nos vemos. Gracias.